muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos, el Señor los bendiga. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Advenimiento y TV Advenimiento. Muchísimas gracias. Usted que va para su trabajo, va para la oficina, va en su medio de transporte o está desayunando, buen provecho. Gracias por desayunar con nosotros, acompañado del repaso de la lección, del estudio de la lección de escuela sabática. Tenemos a nuestro pastor Orlando Enamorado, gracias al Señor una vez más. Tengo el privilegio de venir aquí con el hermano Julio para compartir con ustedes este estudio de la lección correspondiente a este día miércoles, el cual tiene por título Desenmascare el engaño y huya de él. Ese es el título de la lección, Desenmascare el engaño y huya de él. Vamos a orar de una vez para comenzar. Amantísimo Padre, gracias Señor por este día más de vida. Te agradecemos por todas tus bendiciones, por habernos cuidado durante la noche y porque siempre nos acompañas con tu Espíritu Santo para el estudio de esta lección. Te pedimos una vez más que perdones nuestros pecados e imperfecciones y nos ayudes, Señor, para que cada palabra que se hable acá sean inspiradas por tu divinidad. Gracias, oh Dios, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros estuvimos viendo, hermano Julio, en la lección que estudiamos, bueno, más bien dicho en los últimos 3 días, especialmente, bueno, diríamos 4. Podríamos decir que domingo, lunes y martes. Bueno, 3 días. 3 días. Nosotros podemos decir de que hemos estado pues viendo los peligros de no trabajar en la obra, hermano Julio, de no ser uno dedicado en las cosas de Dios y más bien pues enterrar los talentos que Dios le ha dado a uno. Nosotros hemos visto en estos días atrás cómo en esa parábola del hombre que se fue lejos y le entregó talentos a sus siervos, nosotros hemos visto cómo uno de ellos pues lo enterró y no quiso trabajar, no los quiso poner a que ganaran más talentos. Lo enterró tristemente, el talento que Dios le dio. Bueno, porque estamos hablando que el hombre que se fue lejos es representación de Cristo. Pero a lo que quiero llegar, hermano Julio, es de que este hombre dice que cuando llegó el momento de ajustar cuentas, pues salió con quejas. Sí. Salió con quejas, salió quejándose de que tú eres aquí, tú eres allá, diciéndole a Cristo, según esta parábola. Pero la pregunta es, ¿quién motivó a este hombre? Número 1, a que fuera negligente, a no trabajar en la obra, a que no pudiera trabajar su talento y que terminara quejándose de Dios cuando llegó el momento de ajustar cuentas. ¿Quién estuvo detrás de él? Ni más ni menos que Satanás. Sí, porque la queja y la culpa, el señalar, el culpar a alguien, el responsabilizar a alguien de lo que nosotros no hacemos, siempre ha venido, las acusaciones falsas, pues siempre han venido del archienemigo de Dios. Y algo, hermano Julio, que va a terminar, creo yo, en quejas y en excusas, es siempre el estar en la obra de Dios sin hacer nada. Inactivos. Nosotros podemos verlo en Eva, por ejemplo. Eva fue engañada por Satanás, precisamente cuando estuvo, como usted dice, inactiva, cuando estuvo, podríamos decir, en momentos de ocio. Es muy peligroso el no poner a trabajar los talentos, porque tarde o temprano vamos a ser engañados por Satanás, vamos a terminar creyéndole a Satanás sus juzgamientos que hace acerca de Dios, y vamos a terminar echando nuestra suerte con él, tal como ocurrió con Eva. ¿Qué pasó con Eva, hermano Julio? Vamos a Génesis 3, 4 y 5, veamos.
Génesis 3, 4 y 5, nos dice la palabra del Señor. Ahí encontramos pues las primeras mentiras y las primeras acusaciones de parte del enemigo, acusando a Dios o culpándolo de algo. Nos dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos, pastor, a Eva. Eva separada de su esposo, de Adán. En vez de estar atendiendo el huerto, en vez de estar con su esposo cortando flores o haciendo actividades en cuanto al cuidado y en cuanto a todo lo que tenía que relacionarse con el jardín, ella estaba viendo otras cosas. Andaba paseando, andaba... En tiempos actuales, Eva salió de la casa y se fue a vitrinear. Se fue por ahí, de holgazana, de perezosa. De repente el enemigo le pone una acusación, una queja, y a Eva se la cree, por inactiva y por perezosa. Exactamente. Y vino el Señor aquí precisamente a desvirtuar esas acusaciones que Satanás hizo en contra de Dios, porque prácticamente al decirle a Eva de que Dios no quería que ellos comieran de aquel árbol, porque serían abiertos los ojos de ellos y serían como dioses sabiendo el bien y el mal, prácticamente les estaba diciendo de que Dios era injusto, de que Dios no los quería, que Dios no los amaba, que Dios realmente estaba impidiéndoles que ellos alcanzaran pues ese privilegio de llegar a ser como dioses sabiendo el bien y del mal, y el bien y el mal. Entonces prácticamente era una acusación. Con esas palabras indirectamente estaba presentando a Dios como alguien que no es amor verdaderamente, que no quería el bien de sus hijos supuestamente, como vamos a leer más adelantito en algunas citas del Espíritu de Profecía. Pero Cristo viene para mostrarle verdaderamente al mundo que las acusaciones de Satanás eran falsas. ¿Qué vino a ser Cristo? Según Filipenses 2, 5 al 8. Nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí encontramos que todas las acusaciones de Satanás son falsas, como indirectamente le estaba diciendo a Eva en el jardín del Edén. Le dijo: ¿sabes qué? Dios es un tirano, Dios es un déspota, es un egoísta, porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Ya Adán y Eva tenían la misma naturaleza de Dios porque eran semejantes a Dios. Fueron hechos semejantes a Dios, eran como los ángeles. Pero el enemigo sembró la cizaña, como dijo Jesús en otra parábola: el que siembra la cizaña es el diablo. Y Jesús tuvo que venir, pastor, no solamente para demostrarle a Adán y Eva las falsas acusaciones de Satanás, sino que a todo el mundo que no había pecado. Hay una declaración con respecto a estas palabras de Pablo en relación con Cristo, que viene aquí a la tierra y no toma en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonada y se hace siervo. Dice la sierva del Señor Elena White, aquí en la Biblia de Estudio, dice: después de que Cristo descendió en abandonar su suprema autoridad, en descender de una altura infinita para tomar la humanidad, pudo haber tomado para sí cualquier condición de ser humano que hubiera elegido. Pero la grandeza y la jerarquía eran nada para él, y escogió la más humilde forma de vida. Belén fue el lugar de su nacimiento. Por un lado, su ascendencia era pobre, pero Dios, el dueño del mundo, era su padre. Bien pudo haber escogido la forma de vida
de un millonario. Bien pudo haber tomado para sí cualquier condición de ser humano que él hubiera querido elegir. Un hombre rico, pero escogió digamos, la forma que la mayoría tiene, la forma de un pobre. Es interesante esto porque Dios, el dueño del mundo, era su padre. Y él aquí, sin embargo, andaba como un siervo. Dice que en su vida no hubo vestigios de lujo, comodidades, complacencia propia, ni deleites, sino que fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio propio. De acuerdo con su humilde nacimiento, indudablemente no tuvo grandeza ni riquezas para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era la angustia de la pobreza apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres habrían evitado su compañía. Miren qué interesante. Por eso escogió la condición humilde de la gente mucho más numerosa, es decir, la condición de la pobreza. Jesús hizo eso, hermanos, para que de esa forma pudiera alcanzar a la gran mayoría de gente. Bueno, Él viene en esa forma para refutar las falsas acusaciones del archienemigo de nuestras almas, dice aquí la lección, porque desde el principio a Eva le inculcó esa duda acerca de Dios al decirles, Él no quiere que coman de este árbol porque sabe que si comen, sus ojos se van a abrir y van a conocer el bien y el mal, van a ser como dioses. Pero hermanos, este engaño del enemigo, miren ustedes, como decía el hermano Julio, en el momento que llegó, cuando Eva no estaba activa, cuando Eva no estaba ocupada en la obra, porque tiene que esta lección mirarse en el contexto de las otras, en el contexto del título general que es velando y esperando. Eva no estaba velando. Eva sin duda estaba descuidada. Por eso los engaños casi siempre van a llegarle a la persona que no está ocupada en la obra de Dios. Si tú, hermano, hermana, te ocupas en esta obra, en predicar el mensaje, en ver cómo haces para que se predique este mensaje, hermano, tú no vas a ser engañado fácilmente. Y es triste, hermano Julio, pero la gran mayoría de miembros de iglesia está prácticamente desocupada. La gran mayoría de miembros de iglesia no está haciendo nada. Están, pues, solamente allí, yendo los sábados a la iglesia, así como llegan, se van. Algunos no están compartiendo con otros el mensaje, otros no están ni siquiera apoyando los programas de evangelismo de la iglesia. Realmente es un peligro, porque de estar así, hermanos, o de continuar estando así, es peligroso que se llegue a caer en la condición del siervo malo y negligente que escondió el talento, o ser engañados como lo fue Eva. Hablando de estas acusaciones que Satanás hizo en contra de Dios para con una mujer desocupada como lo fue Eva, hablando de estas acusaciones, el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, hermano Julio, ¿qué dice? Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro, estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso para discernir los errores y faltas de los hombres, para visitarlos con juicios. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. Amén, amén. Así que aquí encontramos de que el archienemigo de Dios había acusado falsamente a nuestro Creador, de que era un juez severo, un duro, un estricto, y manchó de una pintura negra el gran cuadro del jardín del Edén, que Dios había hecho a la pareja, a la humanidad, para ser felices y para que vivieran en armonía con las leyes naturales y con las leyes
divinas, con la ley del Señor. Y nos dice, sigue diciendo, Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Así la representa Satanás. A cada uno de los siervos se les dio talentos. A uno se les dio 5, a otro se le dio 2 y al otro se le dio 1. La misma ley para todos. Era la misma ley. Unos, el de 5 dio otros 5. El de 2 dio otros 2. Era la misma ley, igual para todos. Nada más que el siervo inútil dijo que la ley, ese deber, esa responsabilidad que se le había dado, era demasiada para él. Tuvo miedo y dijo, por eso la escondí. Entonces, es demasiado lo que me has pedido. No se puede, no se puede hacer lo que tú me encomiendas. Me pides guardar la ley y eso es imposible. Eso es lo que representó Satanás a Eva. Le dijo, la ley de Dios es injusta, es egoísta. Y yo quisiera pues hacer una aplicación aquí un poquito fuerte, porque tenemos mucho cristiano evangélico, que tristemente repite lo mismo del siervo malo y negligente. Lo que dice el hermano Julio. Esa ley es imposible de guardar. Esos preceptos son imposibles de obedecerlos. Nadie puede guardar la ley. Además no somos salvados por la ley, sino que somos salvados por la gracia. Y repitiendo lo del siervo malo y negligente, prácticamente estamos acusando a Dios de darnos leyes que no podemos cumplir. En otras palabras, le seguimos el jueguito a Satanás al acusar a Dios de que Dios no era bueno, al decirle a Eva, mira, Él no quiere que sean como dioses y por eso les prohíbe comer de este árbol, porque los ojos se le van a abrir. Estaba poniendo a Dios como mentiroso, como injusto, como dice aquí, como alguien que era un juez severo. Pero ahí estaba Eva oyendo aquello. Eva tenía la opción, hermanos, de creer o no creer las acusaciones de Satanás. Nosotros miramos aquí, y tengo que decirlo por mis hermanos pentecostales o de cualquier denominación que esté oyendo esta lección, nosotros miramos aquí prácticamente una amplitud de lo que en la Biblia aparece propiamente. Porque en la Biblia vemos que dice que Satanás viene y les dice, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Así. Pero Elena White dice, indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo era una justicia inexorable, como un juez severo, un duro, un estricto creedor, y pintó al Creador como un ser que está velando con ojos celosos para discernir los errores y faltas de los hombres, para visitarlos con juicio. Nosotros miramos solo aquellas palabras en la Biblia. A la sierva de Dios, Elena White, se le amplía el concepto y se le hace ver de que fue una serie de acusaciones las que pintó sobre Eva. Pero como decía el hermano Julio, esto fue lo que tristemente también reflejó el siervo malo y negligente, cuando dijo, tú cosechas donde no has sembrado, y sé que eres un amo duro, repitiendo prácticamente el siervo malo y negligente las mismas cosas que Satanás inculcó en el ser humano. Pero eso, traído a la vida práctica ahora, lo siguen repitiendo muchos cristianos, al decir, es imposible guardar la ley. La ley no nos salva, es verdad, pero por eso te da el derecho a decir de que ya no es necesario guardarla y que ya esos requerimientos Dios no los pide más. Cuando tú dices, es que esa ley no podemos guardarla, nadie la puede guardar, no estás pensando que estás acusando a Dios de darte algo que tú no puedes hacer, que tú no puedes obedecer. Entonces, ¿dónde queda lo que Pablo dice? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Y a dónde queda el otro texto que dice, sin mí nada podéis hacer? Quiere decir que sí, con Él sí lo podemos hacer. Amén. Bueno, hermanos, aquí la sierva del Señor está diciendo cómo el engaño del enemigo ha entrado en ese tipo de personas que tristemente no están
activos, no están ocupados desarrollando sus facultades, poniéndolas al servicio de Dios. Allí el enemigo entra y los engaña. Nos dice el espíritu de profecía que si nuestros ojos se abrieran espiritualmente, veríamos ángeles malignos a nuestro alrededor. Escuche lo que dice: si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel, no para acusarnos, no para darnos juicios, nos dice que está para el bien, y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. Es completamente diferente al cuadro que presenta Satanás, que dice que el ojo de Dios está para acusarnos, como un juez duro y severo. La sierva del Señor dice que el ojo de Dios está sobre sus hijos, pero para darnos el bien, para darnos misericordia, para darnos amor, para darnos ternura. Y nos sigue diciendo, para darnos protección y para darnos salvación. Y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra Él. Y ese estandarte contra Él, lo digo en forma personal, es el trabajo, es la obra misionera, es el trabajar para el Señor, es un estandarte poderoso contra las acechanzas del enemigo. Además de todo lo que el Señor nos da, pastor, nos ha dado el trabajo, el predicar, el compartir con otros el amor de Cristo, el buscar las almas perdidas, el buscar a las ovejas y llevarlas al redil. Ese trabajo misionero es un poderoso estandarte para que nosotros, pastor, no estemos acusando a los hermanos, no estemos criticándoles, no nos estemos quejando, no estemos haciendo nada. Y nos sigue diciendo la sierva, dijo el ángel, recuerda que estás en terreno encantado. Vi que debemos vigilar y ponernos la armadura completa. Y entre esa armadura está vestir el calzado de tus pies, y el calzado representa hacer el trabajo misionero, embrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del maligno. Aquí está, debemos vigilar y ponernos la armadura completa. Si Eva hubiera estado vigilando, la lección se llama velando y a ver, me olvidó el nombre ya. Velando y esperando. Velando y esperando. Si Eva hubiera estado velando, o sea, vigilando, hubiera discernido los engaños de Satanás. Si el siervo malo y negligente de la parábola hubiera estado vigilando, no hubiera sido engañado también por el enemigo para que prácticamente enterrara el talento y luego terminar acusando a Dios. Así que lo que estamos aprendiendo aquí es que hay que ver el engaño de Satanás y huir de él. Y la mejor forma de huir es poniéndonos a trabajar en la obra del Señor. ¿Qué revela, dice la lección, la anhelante voluntad de Dios para ayudarnos a vencer nuestros defectos y aún la pereza? Vamos al Salmo 20, versos 1 y 2. Salmo 20, 1 y 2 nos dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ok, aquí nosotros vemos que Dios está dispuesto, hermanos, a ayudarnos a vencer nuestros defectos. Si tenemos la tendencia, hermanos, de pues no ser dedicados, no ser esmerados en la obra, si tenemos la tendencia de no trabajar en los ministerios que Dios quiere que nos desarrollemos, pidámosle a Dios ayuda. Él está en el santuario, más que dispuesto a escucharnos. Pidámosle a Él, hermanos, a que nos quite este letargo, esta indiferencia, este desgano. Y Él, desde el santuario, dice, nos va a mandar la ayuda. ¿Qué más sigue diciendo la Biblia? Nos dice el versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos,
Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. ¿Quiénes? Los que confían en carros y caballos. Dice que ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Aquí tenemos el antídoto, mis hermanos, para cuando asalte la duda, cuando el enemigo nos ponga alguna acusación, alguna queja, invoquemos el nombre del Señor. Y el Salmo 94, versos 17 y 18, dice así la palabra del Señor. Si no ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En otras palabras, todo defecto y aún la pereza, como dice aquí la pregunta, puede ser desarraigada de nosotros si tan solo oramos a Dios pidiéndole que nos quite eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya nosotros vemos que eso trae resultados nefastos en la vida espiritual. Yo quiero decirle a usted que me está mirando o que me está oyendo, si hace tiempos tiene de ser un espectador nada más en la iglesia, si hace tiempo tiene nada más de que llega y se sienta y se está dando a la tarea solamente de juzgar, de criticar, de dudar, de cuestionar, hermano, pídale a Dios perdón por esa actitud y póngase a trabajar en la obra y no tendrá tiempo para eso. Amén. El enemigo le quiere engañar, quiere que al final usted termine acusando a Dios, como lo hizo el siervo malo y negligente, y por lo tanto en esta lección usted puede ver que eso es muy peligroso, y es mejor que se aparte de ese engaño que el diablo le está introduciendo y huya de él. Pídale a Dios ayuda. Desde el santuario vendrá la ayuda para usted. Cada impulso del Espíritu Santo que conduce a los hombres a la bondad y a Dios es registrado en los libros del cielo, nos dice palabras de vida del gran maestro. Cada impulso del Espíritu Santo que conduce a los hombres y a la bondad y a Dios es registrado en los libros del cielo. Así que si nos sentimos impulsados a hablarle a alguien, hablémosle. Amén. Si nos sentimos impulsados a darle un tratado a alguien, hablémosle, démoselo. Si nos sentimos impulsados a llevarle una revista, hagámoslo, porque todo eso es registrado en el cielo. El Señor desea que su pueblo, dice, alcance el peldaño más alto de la escalera, a fin de que sus hijos puedan glorificarlo, poseyendo la capacidad que Él desea conferirles. Por la gracia de Dios se ha hecho toda provisión necesaria para que revelemos que actuamos según planes mejores que aquellos que emplea el mundo. Aquí en este ministerio, hermano Julio, que Dios nos ha puesto a hacer, como es de radio y televisión, pues nosotros estamos viendo cómo poder llevarle algo a la gente. Nosotros justamente en este momento estamos yendo de viaje a Seattle. Estamos en una gira misionera, predicamos en Santa Fe el sábado pasado. Hoy estamos grabando por aquí en una parada que hemos hecho donde nos hemos quedado a dormir. Y luego le continuamos para seguir nuestra ruta. Y estamos siempre viendo a ver cómo estamos ocupados en esta obra. Amén. Y porque sabemos de que el Señor nos ha encomendado una misión que es de llevar este mensaje. Y esta lección de escuela sabática está llegando a muchísimas personas, tanto por la televisión como por la radio, como también por el internet. Y tenemos, hermano Julio, que usted y yo, mientras vamos viajando, siempre estar pensando cómo es que vamos a grabar la próxima lección. Tenemos que estar pensando dónde la vamos a grabar. Tenemos que estar pues ocupados en esta obra, porque mente desocupada es taller de Satanás. Y me gusta de que dice de que nosotros revelemos que actuamos según planes mejores que aquellos que emplea el mundo. El mundo emplea planes diferentes a los que el Señor emplea para nosotros. Y a veces el Señor tiene que desarraigar, cortar un plan que usted tiene en mente
porque Él tiene planes mejores para usted. Así que pida la sabiduría de Dios, pídale en qué trabajar en el ministerio. A lo mejor esa carrera, ese estudio, algo se quebró y usted dice, ya no pude seguir. Pero nos ponemos a reflexionar humanamente, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, de que Él tiene planes mejores y más grandes que los que tiene usted o que los que tengo yo. Y nos sigue diciendo, pero los que no poseen grandes dones no necesitan desanimarse, y lo vimos en los días anteriores. Puse un ejemplo de una hermana que tiene grandes talentos, que sube a la plataforma, que canta, que no le da miedo agarrar el himnario y sacar un himno, predica, pero hay otras hermanas que les da miedo pasar a la plataforma, les tiemblan los pies, pero son buenas hermanas, con un tierno corazón, saben cocinar, saben visitar, dan una revista, agarran el teléfono y les llaman a las personas. O sea, no se preocupe si usted no tiene grandes dones, usen los tales, los que tienen, vigilando fielmente todo punto débil en sus caracteres y procurando fortalecerle por la gracia divina. Palabras de vida del Gran Maestro, página 292. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta lección que viene pues advirtiéndonos del engaño del enemigo y cómo nosotros podemos evitarlos si tan solo nos ponemos a vigilar y a actuar en la obra de Dios. Oremos. Amante Dios y Padre, hoy hemos visto cómo Satanás está pronto para engañarnos, haciéndonos, Señor, creer cosas de Dios que no son, como por ejemplo que Él es duro, como por ejemplo que Él es un juez severo, como por ejemplo de que Él realmente es egoísta porque no quiere que tengamos conocimientos superiores, como por ejemplo también de que los mandamientos de Él son demasiado difíciles de guardar y que nos lo ha dado y que son cosas imposibles. Pero Padre, nosotros hemos visto que todos esos engaños que Satanás ha introducido para que nosotros los creamos, siempre, Señor, han sido creídos cuando nosotros tomamos la decisión de no vigilar, de no obrar, de no estar ocupados empleando los talentos que tú nos has dado. Caso bien claro ha sido el de Eva, como tristemente fue engañada en el jardín del Edén. Caso bien claro ha sido el de el siervo malo y negligente de la parábola. Y por lo tanto, Señor, hoy, siendo conscientes de que también nosotros hemos caído en esa trampa del enemigo y le hemos creído muchas de sus acusaciones, y que nosotros mismos, Padre, no hemos estado trabajando en esta obra, hemos sido perezosos. Señor, siendo conscientes de todo esto, te queremos pedir perdón y por favor que nos ayudes y que despiertes en nosotros un espíritu de misión, un espíritu de entrega, un espíritu de ver qué hago por esta causa, de ver cómo me pongo a servir, cómo desarrollar mis talentos para la gloria de mi Dios. Padre, por favor, te pedimos que perdones nuestro pecado y Espíritu Santo, por favor, toca nuestras vidas. Muévenos a la acción misionera. Muévenos, Señor, a vigilar, a actuar, a trabajar y así refutar todo engaño que el enemigo nos quiere introducir. Gracias, Padre, por la lección. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.